Muy bien, chicas, chicos, buenos días. Esta presentación está dirigida. Tienen que pensar siempre como internacionalistas, como les había dicho, como futuras internacionalistas, para evitar, y hay que aprender a desconfiar de las narrativas binarias. En relaciones internacionales, explicaciones simplificadas, binarias, ya sea buenos, malos, occidente, oriente, son muy peligrosas porque ocultan la complejidad que necesitamos entender para analizar los conflictos actuales. Primero que nada, la tesis de esta clase es directa. La evidencia documental contradice las narrativas binarias de la Guerra Fría. Eso no quiere decir que las narrativas sean completamente falsas, sino que son incompletas, sesgadas y a menudo contradictorias con los hechos documentados. Como ustedes pueden ver en esta presentación, vamos a intentar deconstruir 10 mitos fundamentales del relato convencional. Estos mitos los han escuchado en historias, en documentales, en libros de texto. Parecen obvios, ¿no? Cada uno de estos mitos hay que desafiarlo con evidencia específica, extraída de las fuentes, con los textos que que les he compartido para la clase, para esta semana. Ustedes pueden ver que hay muchas fuentes primarias con base en las cuales se hace la investigación del texto que estamos viendo. Esta metodología que vamos a tener es simple. Vamos a identificar cuál es la narrativa tradicional, vamos a presentar una evidencia y proponer interpretaciones alternativas para analizar sus implicaciones. No, siempre tenemos que analizar críticamente ambos lados con el mismo rigor. Nuestro objetivo siempre tiene que ser desarrollar pensamiento crítico, no reemplazar un sesgo con otro. Esta línea del tiempo que cubre 18 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los misiles en Cuba, que es lo que está cronometrado para esta semana, los eventos por colores para que puedan identificar los patrones. Los que son rojos son eventos del bloque comunista, los que son azules son eventos del bloque occidental. Los verdes son los elementos del tercer mundo o el movimiento no alineado. Recuerden que el bloque comunista era el segundo mundo, el bloque occidental era el primer mundo. Y los amarillos son los eventos que desafiaron la lógica, esta lógica de Occidente y el régimen comunista. Así podemos ver que de 1945 a 1949 hay un periodo de transición después de la Segunda Guerra Mundial. Viene los tratados de Potsdam en el 45, la doctrina de Truman en el 47 y el Plan Marshall en 1948. Luego sale el bloqueo de Berlín en el 48-49 y se da la conformación de la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, en 1949. ¿Qué es lo que tiene esto en particular? Que fueron iniciativas occidentales. La URSS estaba debilitada por la guerra, había perdido 27 millones de personas y Estados Unidos tiene un monopolio atómico que finaliza hasta 1949. Ahora, luego podemos ver, de 1949 a 1953 se intensifica por la Revolución China, la Guerra de Corea, la muerte de Stalin y el cisma yugoslavo, que es la primera fisura del bloque monolítico comunista. Esos son los. Ahora vienen los verdes. Desde 55 al 63 aparece el tercer mundo como actor. En Bandung, en 1955, 29 países rechazan la bipolaridad. No quieren estar ni con Occidente ni ser comunistas. Luego, en el 56, se da la crisis de Suez. Estados Unidos y la URSS coinciden contra aliados occidentales. El muro de Berlín se conforma en 1961. Se admite un fracaso. Y luego va la crisis de los misiles de 1962, que fue el momento de máximo peligro, pero también el inicio de la distensión. ¿Cuáles son los patrones que ustedes observan en esto? ¿Es una escala lineal hacia la confrontación o es más bien una serie de crisis, negociaciones, fragmentaciones y contradicciones? Si podemos ver esto, podemos ver que la realidad está mucho más fragmentada y contingente de lo que un relato binario sugiere. Ahora vamos a examinar casos específicos con la evidencia documental. Primero empecemos por Potsdam. Potsdam en él tenemos filmaciones de la conferencia, no es solo documentos escritos, hay una evidencia visual del lenguaje corporal, dinámicas de poder, jerarquías reales entre los líderes. ¿Qué revelan estas filmaciones? Algo que contradice la narrativa de alianza equilibrada entre las tres potencias. Stalin domina la conferencia, tiene experiencia diplomática desde que tiene 20 años, desde los años 20, conoce el terreno, conoce a los actores. Truman es inexperto, lleva solo 4 meses como presidente, nunca había participado en diplomacia de alto nivel. Attlee es torpe, acaba de ganar las elecciones en el Reino Unido y reemplazó a Churchill, que fue el que llevó toda la Segunda Guerra y aparte había participado en la Primera Guerra, y lo reemplaza a la mitad de esta conferencia. Hay una simetría mayor. Estados Unidos tiene la bomba atómica. Truman informa a Stalin de manera vaga sobre un arma poderosa, todavía no se habían tirado las bombas. Stalin ya lo sabía por su espionaje, pero él tenía más capacidad política y era más grande en ese sentido, estaba más adiestrado en cómo se maneja la política. El mito
es que había una alianza equilibrada entre tres potencias victoriosas. La evidencia muestra que hay una simetría de poder evidente. Estados Unidos ya tiene el monopolio atómico, pero Stalin domina la diplomacia convencional, no es una alianza, es una negociación entre rivales que ya desconfían mutuamente. ¿Qué podemos sacar de esto? Podemos interpretarlo que el Potsdam no es el fin de la alianza, es la revelación de que nunca fue una alianza real. Fue una coalición táctica contra Hitler que se disuelve en cuanto desaparece el enemigo común. 3 años después, esa desconfianza explota en la primera gran crisis de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín. En el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, el bloqueo de Berlín es presentado tradicionalmente como una agresión soviética para expulsar a los aliados de Berlín Occidental, pero cuando examinamos el contexto y los datos, la historia se complica. En junio del 48, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia introducen una nueva moneda, el Deutschmark, en sus zonas de ocupación sin consultar a la URSS. Esta es una decisión unilateral que viola los acuerdos de Potsdam. Stalin responde bloqueando accesos terrestres a Berlín Occidental. ¿Es agresión o es una reacción a una iniciativa occidental? La evidencia sugiere lo segundo, que fue una reacción, no una agresión. La respuesta occidental es impresionante desde el punto de vista logístico. 10.000 toneladas diarias de suministros, un vuelo cada 1.5 minutos en momentos pico, 11 meses continuos, desde junio del 48 hasta mayo del 49, y un costo de 224 millones, equivalentes a 2.800 millones de dólares de hoy. ¿Cuál fue el efecto propagandístico? El puente aéreo es una victoria propagandística masiva para Occidente porque demuestra la capacidad tecnológica superior, compromiso con Berlín Occidental y una superioridad moral. Alimentar a esa población en lugar de bloquearla. ¿Cuáles fueron los resultados? En el 49 Stalin levanta el bloqueo, ha perdido la batalla propagandística, pero el resultado real es la división formalizada de Alemania entre la República Federal de Alemania de 1949 y la República Democrática de Alemania en octubre de 1949. No confundir, la democrática fue la que quedó del lado comunista. El bloqueo de Berlín no es solo una crisis diplomática, es la demostración de que la tecnología es un arma de guerra fría tan importante como las armas nucleares, y es evidencia de que ambos lados toman iniciativas, no solo uno. Hablando de iniciativas, vamos a examinar la simetría temporal más reveladora. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, contra la OTAN comunista, que era el Pacto de Varsovia. Esos son los datos muy reveladores y más ignorados en las narrativas tradicionales. La OTAN se crea en 1949 y el Pacto de Varsovia en 1955. Hay 6 años de diferencia. 6 años no es un detalle menor, es una evidencia de asimetría temporal que contradice frontalmente el mito 4. La agresión soviética causó la militarización de la Guerra Fría. De lado a lado, el 4 de abril de 1949 la OTAN es creada. El contexto responde al golpe de Praga en el 48 y al bloqueo de Berlín del 48 al 49. Los miembros fundadores fueron 12 países occidentales, Estados Unidos, Canadá y 10 europeos. Su propósito, una defensa colectiva contra la amenaza soviética. La realidad es la primera alianza militar permanente de Estados Unidos en tiempos de paz. El Pacto de Varsovia, del 14 de mayo de 1955, responde a la incorporación de la República Federal de Alemania a la OTAN, del 9 de mayo de 1955. Los miembros fundadores fueron 8 países de Europa Oriental y su propósito fue una defensa colectiva contra la amenaza occidental. La realidad formaliza el control soviético sobre todo el oriente europeo. ¿Cuáles son las contradicciones? La narrativa tradicional nos dice que ambos bloques se militarizan simultáneamente por agresión mutua. La evidencia documental muestra que la OTAN se creó 6 años antes y la URSS reaccionó específicamente a la incorporación de la Alemania Occidental, la República Federal de Alemania, a la OTAN. Eso quiere decir que sugiere la evidencia que Occidente toma la iniciativa en la militarización de la Guerra Fría. La URSS no inicia, reacciona. Esto no significa que la URSS sea inocente, pero sí significa que la narrativa de agresión soviética simultánea es históricamente inexacta. Acá hay que reflexionar. ¿Por qué este dato tan simple, 6 años de diferencia, es tan poco mencionado en los relatos tradicionales? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de quién inició la Guerra Fría? Vamos a examinar ahora otro mito fundamental, el del bloque comunista monolítico. El mito 2 dice que el bloque comunista era monolítico y estaba unido bajo un liderazgo soviético. Esta es una de las implicaciones más peligrosas porque oculta contradicciones internas que son clave para entender la Guerra Fría. La primera evidencia es el cisma yugoslavo de 1948.
Josip Broz Tito rompe con Stalin en 1948. ¿Por qué? Porque se niega a subordinar Yugoslavia a Moscú. Desarrolla un modelo de socialismo autogestionario e independiente. Stalin responde expulsando a Yugoslavia del Cominform en junio de 1948. Esto es apenas 3 años después del fin de la Segunda Guerra. El bloque monolítico se fragmenta desde el principio. Otra evidencia es la revuelta del Berlín Oriental del 17 de julio de 1953. Esta es aún más reveladora porque los obreros de la construcción en Berlín Oriental protestan contra el aumento de cuotas de producción. La protesta se extiende a toda la República Democrática Alemana, que era la Alemania Oriental. ¿Cómo responde el Estado obrero? Con tanques soviéticos. Decenas de muertos, cientos de arrestos, estado de emergencia. Hay dos contradicciones. El mito 2, bloque monolítico, y la evidencia son los obreros que se rebelan contra el sistema. El mito 7, estados obreros defienden a trabajadores y la evidencia muestra que los obreros fueron reprimidos por el ejército de un estado obrero. La revuelta de Berlín Oriental revela una crisis de legitimidad del socialismo real desde 1953. No es un problema que aparece en los años 80 con la caída del muro de Berlín, es un problema estructural desde el principio. Para las relaciones internacionales, esta lección es que cuando analicemos bloques o alianzas, nunca debemos asumir que hay una cohesión interna. Siempre hay que buscar las fisuras, las contradicciones, los intereses divergentes. Los bloques son construcciones políticas frágiles, no entidades naturales, o sea, de nacimiento. Pero la fragmentación no es solo del bloque comunista. Vamos a ver cómo esa categoría de tercer mundo rechazó esa lógica bipolar. Esto ocurre en 1955 en la conferencia de Bandung. Bandung es uno de los elementos más subestimados de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque contradice el mito 5. El mundo está dividido en dos bloques. Hay unos datos impresionantes. Del 18 al 24 de abril de 1955, en Bandung, en Indonesia, 29 países participan. 1.500 millones de personas representadas, que eran más del 50% de la población mundial en ese momento. Líderes de Nehru en India, Sukarno, Indonesia, Nasser, Egipto, Zhou Enlai de China, y más de la mitad de la humanidad se reúne para decir, no queremos ser parte de su Guerra Fría, tenemos nuestros propios proyectos políticos. Los 10 principios de Bandung son respeto a la soberanía e integridad territorial, igualdad entre razas y naciones, no intervención en asuntos internos, coexistencia pacífica, rechazo a pactos militares de grandes potencias. ¿Cuál es la contradicción? En la narrativa tradicional siempre se habla de un mundo dividido en dos bloques, Estados Unidos contra la URSS. La evidencia muestra que hubieron 29 países, que eran más del 50% de la población mundial, que rechazaron esa bipolaridad y construyeron la tercera vía. De ahí viene la categoría tercer mundo, chicos. El tercer mundo no son peones pasivos de la Guerra Fría, son actores con agencia propia, con proyectos políticos autónomos. Bandung funda el movimiento de países no alineados. Esto es crucial para entender el mundo actual. Cuando analizamos conflictos contemporáneos, ¿cuántas veces asumimos que los países del sur global son meros instrumentos de potencias mayores? Bandung nos recuerda que siempre debemos reconocer la agencia de actores secundarios. Ahora vamos a saltar a 1961, a uno de los símbolos más poderosos de la Guerra Fría, el muro de Berlín. El muro de Berlín es probablemente el símbolo más icónico de la Guerra Fría, pero la narrativa oficial de la República Democrática Alemana era que el muro era un muro antifascista de protección contra invasión occidental. ¿Es eso cierto? 3.5 millones de personas huyeron de la República Democrática Alemana entre 1949 y 1961, la oriental, la comunista. Esto es el 20% de la población total. Hay que pensar, uno de cada 5 alemanes orientales votó con los pies contra el sistema. ¿Qué tipo de éxito económico y político fue ese? Las características del muro: se construyó el 13 de agosto de 1961, literalmente, prácticamente de la noche a la mañana, tiene una longitud de 155 kilómetros, duró 28 años, de 1961 a 1989, aproximadamente 140 personas intentando cruzar, murieron. ¿Cuál fue la causa real de la construcción? El muro no se construyó para evitar invasión occidental, se construyó para evitar la fuga masiva de población, especialmente de profesionales, médicos, jóvenes educados, mano de obra calificada, de que huyan de la Alemania comunista. Fue una fuga de cerebros que amenazaba la viabilidad económica de la República Democrática Alemana. ¿Cuáles son las contradicciones? La narrativa oficial de la República Democrática Alemana es que era un muro antifascista de protección. La evidencia documental nos muestra que fue un muro construido para evitar la fuga interna, no una invasión externa. El muro es la misión más visible del fracaso del socialismo real. Un sistema que necesita encerrar a su población para evitar su huida carece de legitimidad interna, es una prisión, no es una fortaleza. Para las relaciones internacionales, esto nos sirve para entender que cuando un régimen construye muros para evitar que su población se vaya,
Eso es evidencia de crisis de legitimidad, no de éxito. Y hay que aplicar este principio a cualquier régimen contemporáneo que restringe la emigración. Un año después del muro ocurre el momento más peligroso de toda la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba. La crisis de los misiles de Cuba comienza en 1962, en octubre, duró 13 días. Fueron los 13 días en los que la humanidad estuvo más cerca de una guerra nuclear. Este es el momento de máximo peligro de toda la guerra. El 1 de enero de 1959 se da la revolución cubana, Fidel Castro toma el poder. En abril de 1961 hay una invasión fallida por parte de Estados Unidos en la Bahía de Cochinos, donde Estados Unidos intenta derrocar a Castro, fracasa estrepitosamente. Los que fueron a hacer la invasión no eran estadounidenses, eran cubanos. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 detecta instalaciones de misiles soviéticos en Cuba. El 16 de octubre, Kennedy convoca al EXCOM, el Comité Ejecutivo, para gestionar la crisis. El 22 de octubre, Kennedy anuncia un bloqueo naval, una cuarentena a Cuba en un discurso televisado. El 24 y 26 de octubre hay una tensión máxima. Barcos soviéticos se acercan al bloqueo y se empieza a pensar, ¿se van a detener o se van a cruzar? El 27 de octubre se da el Sábado Negro. El avión U-2 es derribado sobre Cuba. Y ese fue el momento de máxima tensión y peligro. El 28 de octubre, Khrushchev acepta retirar misiles a cambio de promesas de no invasión. 13 días, del 16 al 28 de octubre, y fue que la humanidad estuvimos al borde del abismo. Hay algo que no se revela hasta 1989. El acuerdo público dice que la URSS retira misiles de Cuba y Estados Unidos promete no invadir Cuba. Ese acuerdo reveló en 1989, un acuerdo secreto, es que los Estados Unidos retira misiles Júpiter de Turquía, porque Estados Unidos ya había puesto también misiles en Turquía, que queda prácticamente igual como Cuba a Estados Unidos. Esa no se reveló hasta décadas después. ¿Por qué hubo un secreto? Porque ambos líderes necesitaban salvar la cara ante sus audiencias domésticas, o sea, la política interior. Kennedy no puede parecer débil y Khrushchev tampoco. Consecuencias positivas, la crisis genera dos avances importantes. En 1963 se pone el teléfono rojo, que es una línea directa entre Moscú y Washington para comunicación inmediata y evitar malentendidos fatales en futuras crisis. Y el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares en 1963, que es el primer acuerdo de control de armamentos de la Guerra Fría y el fin de las pruebas atmosféricas. La crisis de los misiles demuestra algo fundamental. La racionalidad estratégica prevaleció sobre la ideología. Kennedy y Khrushchev priorizaron la supervivencia de la humanidad sobre la confrontación ideológica. Esto marca el inicio de la distensión, periodo de reducción de tensiones y diálogo entre superpotencias. La lección para las relaciones internacionales es que, paradójicamente, el momento de máximo peligro nuclear generó los primeros mecanismos de control de armamentos. A veces la crisis puede generar cooperación cuando ambas partes reconocen que la alternativa es la aniquilación mutua. Ahora que hemos examinado estos casos específicos, vamos a sintetizar un poco lo que hemos aprendido. Esta es una tabla que resume los 10 mitos que hemos visto hoy. Si leemos cuidadosamente la columna de la izquierda, están los 10 mitos, y luego la columna de la derecha nos muestra la evidencia documental que los contradice o matiza. ¿Qué patrón general observan? Yo les mandé la presentación, supongo que ya la habrán revisado también. En cada caso, la evidencia revela, primero, complejidades que las narrativas binarias, bueno o malo, ocultan. Contradicciones entre discurso y práctica. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se ejecuta. Asimetrías temporales, espaciales y de poder. Y agencia de sectores secundarios. Intereses geopolíticos detrás de discursos ideológicos. O el pragmatismo como tal. La evidencia histórica documenta complejidades, contradicciones y asimetrías que las narrativas simplificadas ocultan. La Guerra Fría fue más fragmentada, contingente y contradictoria de lo que los relatos binarios sugieren. ¿Por qué estas narrativas simplificadas persisten si la evidencia las contradice? Hay tres razones: conveniencia política, ambos lados necesitan narrativas simples para movilizar apoyo doméstico, o sea, política interior. Limitaciones pedagógicas, es más fácil enseñar narrativas binarias que complejidades. Sesgo de fuentes, durante décadas solo teníamos acceso a fuentes occidentales. Vamos a terminar un poco con las lecciones que podemos extraer para el estudio de las relaciones internacionales. Después de estos 18 años de historia que intenté reconstruir y seguir aquí, deconstruimos 10 mitos fundamentales. ¿Qué lecciones podemos extraer para el análisis de relaciones internacionales? Primera lección: desconfiar de narrativas simplificadas. Las explicaciones binarias, buenos contra malos, libertad contra tiranía, ocultan complejidades. Siempre busquen matices, contradicciones, excepciones. 2. Buscar evidencia documental. No acepten afirmaciones sin respaldo empírico. Datos, cifras, documentos primarios. La evidencia mata el relato.
Reconocer la ciencia de actores secundarios. El tercer mundo, los países pequeños, los movimientos sociales tienen proyectos propios, no son meros peones de potencias mayores. Identificar intereses geopolíticos. Detrás de discursos ideológicos hay intereses estratégicos, económicos, territoriales. La ideología es a menudo una coartada. Analizar asimetrías temporales, como la OTAN, 6 años antes que Varsovia, espaciales, como la conferencia de Bandung, de poder, como Potsdam. La simetría es una ilusión. Cuestionar fuentes. ¿Quién produce el relato? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué evidencia omite? Siempre pregunten, cui bono, ¿a quién beneficia? Si las narrativas simplificadas de la Guerra Fría ocultan complejidades documentadas, chicas, chicos, ¿qué narrativas simplificadas aceptamos hoy sin cuestionar? Vamos a pensar en conflictos actuales, la guerra de la Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y China, el conflicto israelí-palestino, el cambio climático. Estamos repitiendo los mismos errores, estamos aceptando narrativas binarias sin examinar la evidencia. Recuerden, la historia y los datos matan el relato. El rigor académico exige complejidad. Como futuros internacionalistas, su responsabilidad es resistir la tentación de las explicaciones simples y abrazar la complejidad que la realidad exige. ¿Vale? Mucha suerte en el test que van a hacer ahora. Espero hayan estudiado mucho. Nos vemos el próximo lunes.